Bienvenidos, bienvenidas, hermanos, hermanas. Aquí estamos nuevamente en nuestros clásicos estudios bíblicos, en, bueno, a través de emisora Logos, obviamente, emisora evangélica, y también en nuestras redes sociales, páginas de Facebook, YouTube. Estamos en los días lunes haciendo el clásico estudio bíblico del Antiguo Testamento. En este caso estamos con el libro de Isaías. Los jueves, ustedes saben, estamos ya terminando el libro de Hebreos. Antes de comenzar el estudio del día de hoy, quiero recalcar, hermanos, y todos aquellos que nos puedan estar escuchando, primero un agradecimiento, antes que nada también, un agradecimiento a todos los oyentes de emisora Logos, quienes se han multiplicado gracias al Señor de una forma muy importante, amplificando la audiencia de este tipo de emisiones, que tiene como fin fundamental llevar la palabra del Señor con algunas alabanzas, con prédicas, con estudios, con devocionales. Y como dice nuestra emisora, una radio que crece con fe. Bueno, quería decirles antes que si estará importando el estudio de la palabra de Dios. Y hoy nos vemos reflejados, sin duda, por los acontecimientos que han sucedido y que no vamos a comentar porque ustedes ya lo conocen, el impacto tremendo de la guerra allí donde ha sido masacrado gran parte del pueblo de Israel por el terrorismo. Y todo tiene una explicación, no es una casualidad, no es un fenómeno que se dé en este tiempo. Por eso es muy importante la lectura bíblica, porque ahí está la historia del pueblo elegido por Dios. Y vaya que si será importante y trascendente estudiarla para comprender la realidad que sucede hoy, teniendo en cuenta lo que sucedió ayer y lo que seguramente sucederá en el futuro. La Biblia, en todas las profecías que se han escrito, se han cumplido y quedan algunas por cumplirse. Por eso es muy importante. Y vaya casualidad, este libro de Isaías que estamos estudiando es un libro que nos va a dar ciertos elementos muy importantes también en el estudio. Le doy la bienvenida a nuestra hermana Leticia, también está Ana María, y a todos los hermanos que recibirán obviamente el video correspondiente a este estudio. Y le voy a pedir precisamente a nuestra hermana Leticia una oración para comenzar la clase. Amén. Padre amado, te damos las gracias en esta hora, Padre Celestial, por tu amor hermoso, Padre amado, por ese cariño que nos tienes a tus hijos, Padre amado, a aquellos que no te conocen también, Padre amado, bendícenos a todos en esta hora y que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones, Padre. Te damos las gracias por Mario, que tú lo uses en gran manera, Padre amado, para que podamos entender de tu palabra también, Señor amado, porque lo más importante acá eres tú y aprender de ti, de tu amor, Señor. Damos las gracias por todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le damos la bienvenida también a nuestra hermana Pamela y elevamos también la oración por todo el pueblo de Israel y también por el pueblo de Palestina. Acá hay que diferenciar lo que es un Estado y lo que es un grupo terrorista, ¿eh? Así que marcamos bien la diferencia. Y a lo que hoy comentábamos cuando comenzábamos la emisión, es necesario para entender los acontecimientos que están ocurriendo precisamente el estudio de esta Biblia. Un gusto, Pamela, que estés con nosotros. Bueno, Bendiciones. bendiciones para ti y para toda tu familia.
Vamos a comenzar. Nosotros habíamos en la, digamos, en la anterior eh, emisión, en nuestra anterior clase, hacer una pequeña introducción de este libro. Y vamos a hacer algunos elementos que vinculaban lo que en primera instancia habíamos comentado, y era que, según algunos autores, dicen que este libro no lo hizo Isaías, o algunos dicen que hizo la primera parte, otros dicen que después vinieron una segunda y una tercera parte, en fin. Y vamos a marcar algún elemento para entender esto. Nosotros hemos basado nuestro estudio en el trabajo muy puntilloso del doctor César Vidal, también de la Escuela Bíblica, que nos dan elementos muy importantes para nuestro estudio. Hay otros autores que los vamos a citar también porque marcan una distorsión, como lo hicieron también con los evangelios, como lo hicieron también con el Pentateuco, que evidentemente ahí hay una mano del maligno detrás. Bueno, aunque haya gente a la que le moleste, si ustedes van a Isaías, en el capítulo 1 y versículo 1, aparece una descripción de quién es el autor del libro, que no puede ser más clara, porque además es una descripción que se encuentra en periodos históricos muy concretos. Y marcamos ahí que ninguno de ellos es en la época de Babilonia o en la época, podríamos decir, después del destierro. Voy a pedir a Leticia que me lea el versículo 1 del capítulo 1. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Es bastante claro. Eh, yo creo que inclusive hay un estudio muy especial que en el año 1948, en el destierro de Judea, se descubrió una serie de historias del antiguo Israel, la historia de lo que era el segundo templo, e incluso la historia de la transmisión de la Biblia, de la traducción de la Biblia, que tienen documentos que están basados en aquellos que escritos del Mar Muerto. Entre los documentos que aparecen está uno especialmente bien conservado, que es el rollo de Isaías, precisamente. Eso es el rollo que tenemos nosotros en la Biblia. Y ahí no aparece una división, obviamente, de los primeros 40 capítulos y luego a partir de los 40 otras dos divisiones. O al menos una división más, sino que efectivamente lo que parece bastante claro es que aparece única y exclusivamente el libro de Isaías como lo conocemos. Hay una unidad del libro de Isaías. Y esto es bastante claro. Y yo digo que es interesante en cuanto a la autoridad del libro de Isaías, no solo no se puede privar de lo que se llama la inerrancia, apelando al hecho que supuestamente ha tenido varios autores, y en fin, eh, yo creo que la terminología de Isaías muestra que hay un solo autor, pero además demuestra que el libro de Isaías está cargado de autoridad y de autoridad inerrante como palabra de Dios, por el hecho de que el libro de Isaías contiene profecías que se han cumplido, y no solamente son profecías situadas en el pasado, que uno puede intentar, alguno por allí, desmentir. Por ejemplo, cuando en la segunda parte del libro de Isaías se habla
de que será un rey llamado Ciro el que va a derrotar a los babilonios y que permitirá que los judíos vuelvan al exilio. La crítica que hacen algunas corrientes liberales dice que sí, pero que eso no lo escribió Isaías, eso lo escribió un contemporáneo de Ciro. Ahí dice, no hay una profecía. Es que lo que no entienden es que Isaías contiene profecías que son muy posteriores a esos hechos y que por supuesto marcan que efectivamente Isaías es un libro muy distinto a otros libros que tengan un contenido histórico. Y lo es porque señala profecías que van más allá de la época en que supuestamente un segundo o un tercer autor terminó el libro. Fíjense ustedes, si vamos al capítulo 53 de Isaías, en realidad es la sesión que empezaría, yo diría hasta el 52, en el versículo 13, pero que sobre todo se extiende a lo largo de todo el capítulo 53. Hay una serie de profecías muy posteriores a la etapa del regreso del exilio que se cumplieron prácticamente 8 siglos después del ministerio de Isaías y que tiene una importancia trascendental. Entonces, es muy importante detenerse en esos capítulos, ya lo vamos a hacer, el capítulo 53, sobre todo desde el versículo primero, en fin. Lo cierto es que este libro tiene elementos sustanciales que nos marca un periodo histórico y nos proyecta en esas profecías que vuelve a existir, de acuerdo a los rollos encontrados en el Mar Muerto, indican de que el libro se escribió mucho antes de lo que las profecías se cumplieron. La importancia del Mesías y que se cumple en Jesús. Allí hay un número muy grande de profecías, es verdaderamente enorme. Podríamos detenernos, pero lo vamos a hacer. Por ejemplo, hay elementos que lo vamos a comparar con los evangelios de Mateo, por ejemplo, o por ejemplo, hay un episodio en Juan 6 en que después de multiplicar los panes y los peces quisieron hacerle rey y Jesús no lo permitió. No era el Mesías que deseaban y por lo tanto, seguramente el tema marcó una diferencia versículo por versículo. Porque Jesucristo fue despreciado y desechado tal como era la profecía. El Mesías que quería el ámbito religioso, que todavía hoy, fíjense ustedes, sigue sosteniendo la religiosidad israelita. Estaba escuchando a un rabino hace un poquitos minutos en cuanto a los sucesos que están sucediendo en Israel, que, por ejemplo, no se explican por qué pasó lo que pasó, por qué fracasó el ejército más poderoso. Sin duda, la tecnología, el poder que tiene el ejército israelita ante estos fascinerosos asesinos de Hamas. ¿Por qué entraron a Israel? Y el rabino decía algo que nos tiene que poner a consideración de todas estas profecías que vamos a ver en el libro de Isaías. Es que el pueblo de Israel está en conflicto con Dios, porque no está cumpliendo lo que Dios ha designado. No ha aceptado al Mesías, no ha aceptado a Jesucristo. Esa es la razón. No hay ejército, no hay tecnología que pueda amparar si no está Dios presente. Y si está Dios presente, no hay fuerza que pueda derrotar al pueblo de Dios. Y eso es lo que está pasando. Pero en fin, es un tema que obviamente nos daría para hablar mucho, ¿no? Hoy, en vista de todos estos acontecimientos. Eh, Decíamos que el libro de Isaías era un libro
de conversión, un libro donde el centro es la conversión. Y qué importante para nosotros tener ya ese concepto para ver lo importante que es este libro. Evidentemente es un libro profético, ¿no? Podemos decir que la profecía comenzó con Isaías. Muchos dicen que no, pero las grandes profecías que a nosotros nos ha legado son muy claras, porque hemos visto otras profecías en el Antiguo Testamento, como también en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, bueno, tenemos todas las profecías del Antiguo Testamento que hay en el Pentateuco, que fueron escritas, por ejemplo, por Moisés. Aunque el elemento predictivo ocupa mucho lugar, los profetas fueron más que hombres que predijeron el futuro, fueron hombres llamados por Dios en un tiempo de decadencia, cuando ni el sacerdote ni el rey eran un canal digno a través de las cuales las expresiones de Dios pudieran fluir. Estos libros de profecías también contienen historia, pero veremos, y ustedes lo van a ver, también existe poesía, pero su mensaje principal es la profecía. Cada escritor, desde Isaías hasta Malaquías, fue un profeta de Dios. Existe hoy una división artificial, ustedes la han escuchado, se manejan, cuanto a los profetas, al haberlos designados como profetas mayores y profetas menores. Para nosotros todos los profetas son mayores y ninguno de ellos se puede considerar menor. Esta es una división artificial. Fue determinada evidentemente por la extensión del libro y no por su contenido. Algunos de los llamados profetas menores son como pequeñas bombas nucleares, ¿eh? Porque los libros son breves en extensión, pero con un contenido que tiene mucho poder. Estos hombres, por esto es muy importante, estos hombres, los profetas, no solo hablaron de eventos que tendrían lugar en un futuro distante, sino que también hablaron sobre acontecimientos locales del futuro inmediato. Tuvieron que hablar de esa manera para poder hacer frente a los requisitos que para el oficio profético de Dios había determinado en el código mosaico. El libro, por ejemplo, de Deuteronomio incluyó códigos para el sacerdote, para el rey y el profeta. El código del profeta que se encuentra en Deuteronomio, que lo vemos allí en el capítulo 18, dice, por ejemplo, que el profeta debe tener la presunción de pronunciar en mi nombre, dice, una palabra que yo no le haya mandado pronunciar, o que hable en nombre de dioses ajenos. Ese profeta que haga eso morirá. En fin, pero uno se dice y se pregunta, ¿cómo conoceremos lo que es la palabra de Dios o lo que no es la palabra de Dios? Porque si el profeta habla en nombre del Señor y no cumple, o mejor dicho, no se cumple, ni acontece lo que dijo, esa palabra no es el Señor. Por presunción habló el tal profeta. Esto sucede mucho con aquellos que habitualmente dicen, Dios me dijo. Este es un elemento que ya lo hemos hablado, hermanos. Y en este libro de Isaías lo vamos a ver encuadrado en una situación práctica, mucho más que teórica o mucho más que teológica. Podemos tener la seguridad de que no hay ningún mensaje de un falso profeta en las inspiradas sagradas escrituras. Uno podemos marcarnos, si nosotros hubiéramos vivido en los tiempos de Isaías, ¿cómo habríamos sabido que es un profeta verdadero Isaías? ¿Cómo lo hubiéramos juzgado?
de acuerdo con las profecías locales. Él no habla solamente de eventos de un futuro distante. ¿eh? Eh, Claramente, ¿no? Como la primera y segunda venida de Cristo, sino también de eventos locales que ocurrían en un futuro inmediato. Si estas predicciones locales no hubieran ocurrido exactamente en la forma en que fueron pronunciadas, evidentemente habría sido reconocido como un profeta falso y en consecuencia inclusive habría sido apedrado. ¿Tá? Ese es lo que sucede en estas ocasiones. Los libros proféticos están llenos de profecías locales ya cumplidas. Todos los profetas anunciaron profecías locales para probar que eran genuinos. Porque claro, si ha sido una profecía que iba a ocurrir en el futuro, y sobre todo en un futuro que no estaba determinado y que luego fue muy distante, eran solo palabras. Pero cuando las profecías eran locales, eran inmediatas, eran palpables, se comprobaba, ¿no? Ahora sí, la profecía no se comprobaba, obviamente sucedía lo que decíamos del falso profeta. Es necesario entonces hacer una distinción marcada entre la profecía cumplida y la no cumplida. Cuando una profecía, por ejemplo, era anunciada por primera vez, por supuesto, era una profecía incumplida todavía. Desde el tiempo que las profecías fueron anunciadas, muchas de ellas se han cumplido. Y una de las grandes evidencias de que estos hombres estaban comunicándose con Dios a través de la palabra de Dios fue que cientos de esas profecías finalmente entonces han sido cumplidas y cumplidas literalmente. El hombre no puede adivinar el futuro, todo eso que ustedes ven de adivino, bueno, están muy de moda hace mucho tiempo. Eh, Inclusive hasta los informes de meteorología. Cuando dice, va a llover dentro de una semana. Pasó la semana, no llovió nada. Es parecido, ¿no? Eh, Inclusive hoy día con muchos dispositivos digitales, informáticos o científicos, los pronósticos fallan, ni que hablar en otro tipo de pronóstico. La ley de la probabilidad compuesta prohíbe al hombre predecir el futuro sistemáticamente. Cada elemento incierto que se añada decrece su posibilidad de exactitud en un 50%. El ejemplo de cientos de profecías que se han cumplido literalmente apela en forma elocuente a la mente honesta. ¿Eh? Esas profecías cumplidas es una de las pruebas infalibles de la inspiración, precisamente verbal y plena, de las Sagradas Escrituras. Eh, Hablando de meteorología, vamos a suponer que, a modo de ilustración, todo esto, ¿no? Supongamos que yo hago una profecía y digo que mañana va a llover. Yo tengo un 50% de probabilidades de acertar, ya que o va a llover o no va a llover. Puede ocurrir una de estas dos opciones, eso es seguro. Pero si agrego un elemento más a esa profecía, y lo que digo es, mañana va a llover y comenzará a las 11 de la mañana. Entonces reduzco otra vez mis posibilidades de acertar en otro 50%, pero aún me queda un 25%. Pero no me detengo aquí y no solo digo que va a comenzar a llover a las 11 de la mañana, sino que también anuncio que dejará de llover a las 3. En ese caso, he reducido mis posibilidades otra vez y solo me queda un 12%. Y bueno, podemos seguir con el ejercicio. Ningún ser humano podría adivinar de esa manera. Solo el Espíritu de Dios podría facilitar la información. La persona
no tendría la más remota posibilidad de acertar tantas veces y sin embargo la palabra de Dios tiene más de 300 profecías sobre la primera venida de Cristo que se han cumplido literalmente. Y ahora nos preguntamos, ¿por qué Dios dio tantas profecías sobre la primera venida de Cristo a la tierra? Y lógicamente hay una respuesta clara. La llegada de Jesucristo a la tierra es un evento de la máxima importancia. Dios no quiso que a los israelitas se le pasara por alto semejante acontecimiento. Y Dios le señaló, le distinguió con tanta claridad que Israel no tendría excusa para no reconocerlo cuando estuviera en la tierra. Y vamos a lo que decíamos al principio hoy. ¿Qué le pasa hoy al pueblo de Israel? No está cumpliendo con lo que Dios le dio en todas esas profecías y no ha reconocido a Jesucristo. En fin, es un elemento que este libro de Isaías nos va a dar a lo largo de cada uno de estos versículos. Cuando el Señor Jesucristo vino, hace más de 2000 años, aquellas personas que tenían el Antiguo Testamento y que conocían las Escrituras, tendrían que estar esperando, ¿no? Allí, en Belén, en el mesón de Belén, o por lo menos pendiente de la noticia de su nacimiento, como hicieron aquellos reyes que vinieron, porque tenían toda la información que necesitaban. Y cuando aparecieron esos magos del oriente buscando a Jesús, los israelitas, al menos, tendrían que haber estado bastante interesados como para querer viajar con aquellos viajeros del Oriente en sus camellos, ¿no? Para comprobarlo por ellos mismos. O sea, eh, cuán, cuán importante era su venida. Y Dios lo había dicho y predicho con una meridiana claridad. Los profetas, miren, eran hombres muy nacionalistas. Ellos reprendían el pecado de la adoración pagana tanto de los lugares altos como en los lugares bajos. Y ellos, los profetas, advirtieron a la nación, le rogaron a un pueblo orgulloso que se humillara y volviera a Dios. El fuego y las lágrimas se mezclaron en su mensaje siempre, que no era solo un mensaje catastrofista, porque ellos vieron el día del Señor y la gloria que seguiría después. Todos estos profetas miraron a través de las tinieblas hacia la noche del pecado. Ellos contemplaron ya en sus profecías la luz del Salvador, la luz del soberano que venía. Ellos vieron al reino del milenio acercarse en toda plenitud. Su mensaje debe ser interpretado antes de lograr una comprensión del reino en el Nuevo Testamento. La perspectiva correcta del reino debe ser obtenida a través de los ojos de los profetas del Antiguo Testamento. Y esto es lo que, vuelvo a insistir, está fallando hoy, en este momento, al pueblo de Israel. No escucharon a los profetas nunca. Pero no solamente no escucharon a los profetas, sino que Dios encarnado vino, les habló y tampoco lo escucharon. Y hoy estas son las consecuencias. Primero, hermanos y hermanas, debemos decir que los profetas no eran superhombres. Ellos eran hombres, con sus pasiones, como nosotros, pero ellos hablaban de parte de Dios. Y su mensaje es aún
la infalible, inspirada palabra de Dios. Como dijo el apóstol Pedro en su primera epístola, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, procurando saber qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y en la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 1 también, él dice que también yo, dice él, fíjense en ustedes, procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. No os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y decía Pedro, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero es muy importante entender que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Esto es muy importante, ¿eh? Acá está el centro para entender a los profetas. Nunca hubo una profecía traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, como dice precisamente Pedro. La mayoría de los profetas se movieron en una órbita de oscuridad, de anonimato. No eran hombres que resaltaban, no proyectaron sus personalidades en la profecía que proclamaron. Piensen ustedes, Jeremías y Osaías fueron la excepción de esta regla, lo cual en algún momento que estudiemos un libro lo veremos. Isaías nos dejó muy poca historia sobre sí mismo. En sus versículos hay escasa referencia a su vida y a su ministerio. Ya habíamos leído el versículo 1 del capítulo 1. En Isaías 6 el profeta registró su llamado personal y la comisión que recibió. Los días en los cuales Isaías profetizó no fueron los más oscuros en el reino de Judá desde un punto de vista interno. Usías y Ezequías fueron gobernantes que hasta se podían llamar progresistas, que procuraron servir a Dios. Pero los tiempos eran extremadamente difíciles debido a la amenaza del, fíjense, miren que las amenazas del formidable reino de Asiria en el norte. ¿Quién está al norte? El reino del norte de Israel ya había sido conducido al cautiverio. Y los capítulos 36 y 39 de Isaías registraron la sesión histórica del ministerio de Isaías durante la crisis que se produjo cuando el ejército de Asiria rodeó la ciudad de Jerusalén. ¿Conocen la historia ahora? Hay algunos hipócritas que hablan de una invasión del pueblo de Israel, cuando fue totalmente lo contrario.
Por eso es muy importante estudiar la palabra y estudiar la Biblia. Estos estudian sus libros ideológicos cargados por el maligno. Isaías, en ese tiempo, permaneció en la sombra y señaló a otro que vendría, aquel que dijo que sería la luz del mundo. Hay quienes piensan que Isaías pertenecía a la familia real de David. Es una suposición y ciertamente no ha sido probada. Igualmente, se ha dicho que fue aludido en dónde. Hace poquito lo estudiamos nosotros. Hebreos capítulo 11, versículo 37, como uno de los que fue aserrados. ¿Se acuerdan? Revísenlo. Hebreos 11, capítulo 11, versículo 37. Bueno, estas suposiciones sean ciertas o no, lo cierto es que ciertos críticos han cerrado al profeta Isaías como el autor de este libro. Es lo que decíamos. Han elaborado esa lamentable teoría de que hay varios Isaías y que el libro fue producido por escritores anónimos, de los que escriben para provecho de otros. Y a esas partes de Isaías la han denominado, como decíamos en el estudio anterior, segundo Isaías y tercer Isaías. Lo reitero porque es muy importante para empezar a estudiar el libro. El libro no da lugar a ser fraccionado. De esta manera, porque el Nuevo Testamento cita de todas las sesiones del libro y reconoce un solo Isaías. Y lo vamos a ver con Mateo, con Juan, con Lucas. Lo vamos a ver. Así que decíamos que esos descubrimientos en el Mar Muerto han dicho que Isaías, encontrado en el rollo allí, da la clara, concreta y específica de un solo autor. Está todo intacto eso. Solamente se ha descubierto un solo Isaías. Pero todo esto se dijo antes de ese descubrimiento del Mar Muerto. O sea que cuántas cosas hay que tener en claro cuando se estudia la palabra. Resulta interesante que el Señor guió a un joven pastor de ovejas que descendió hasta cierto lugar para descubrir una vasija de barro en Qumran, allí junto al Mar Muerto, y descubrió un rollo que liquidó a estos charlatanes que hablaban de varios Isaías. Este hecho de que un descubrimiento arqueológico ha descolocado a los críticos ha ocurrido en varias ocasiones, lo cual nos demuestra que Dios se ocupa de defender la integridad de su palabra. Bueno, la Biblia de Isaías es un libro que nos va a llevar un largo tiempo a estudiar. Yo quería darle esta introducción y ya en la próxima empezaremos versículo por versículo para ubicarnos exactamente, hermanos, en cómo encuadrar este libro. Si nosotros no tenemos en cuenta todos estos elementos, que podríamos manejar mucho más, vuelvo a insistir, no quiero cargarlos en este momento con cada uno de los versículos que podemos hacer la comparación con el Nuevo Testamento. Lo vamos a hacer a medida que estudiemos versículo por versículo. Y nos dará una compacta visión de lo que significa este libro, que tal vez en muchos casos no se le da la importancia que tiene. Nosotros le vamos a dar la importancia que Dios le ha manejado. Les pido, hermanos y hermanas que nos escuchan y nos visualizan,
que se lean el primer capítulo del libro de Isaías. El próximo lunes, Dios mediante, vamos a analizar cada uno de esos versículos. Y le vamos a dar en ese estudio más elementos aún para mostrar lo que decíamos de los profetas. Vuelvo a insistir, el libro de Isaías no es un libro consustanciado solamente con una visión teológica. Tiene una clara profecía práctica y es necesario conocerla y saberla. Como paralelamente, dentro de unas semanas, los jueves, comenzaremos el estudio de los evangelios, empezando con el libro de Mateo. Vamos a hacer un paralelismo muy grande entre lo que dice el libro de Isaías con lo que el libro de Mateo nos lleva. Y vamos a ver el centro de ahí del estudio a nuestro Señor Jesucristo. Lo más maravilloso que podemos tener. Bueno, lo dejamos por acá, para no cargarnos demasiado. Aquí terminamos la parte de introducción y el lunes entramos versículo por versículo. Y bueno, y ahora como siempre, ahora alguna interrogante que puedan tener ustedes, algo que quieran aportar, con mucho gusto. De eso se trata cuando hacemos un estudio, ¿no? De que podamos participar mutuamente. Así que, con mucho gusto, hermanas, le doy la bienvenida también a la hermana Annette, que se incorporó en el transcurso de que estábamos realizando la introducción. Una pregunta. Sí, ¿En qué año, Isaías, en qué año fue que él nació y a ese contexto todo de él mismo como bueno, profeta? las fechas obviamente están indicando unos 1000 años antes de Jesucristo. Como todas fechas no son precisas, aunque hay un contexto histórico que la avala. Así que bueno, más o menos allí estamos teniéndolo. Bueno, les invito a que el jueves cerremos el libro de Hebreos, este jueves. Para los que quieran sumarse, los que nosotros habitualmente les enviamos el link correspondiente, y aquellos que nos escuchan o nos ven a través de emisora Logos o emisora evangélica o de distintas páginas y quieran participar de estos estudios, les vamos a dar un WhatsApp por el cual se pueden comunicar y pedirnos que les enviemos el link correspondiente. El WhatsApp, anoten el número, tenemos un código que es el código correspondiente a nuestro país, que es el signo de más 598, y después el WhatsApp es el 096 511 642. Reitero, signo de más 598 el código, y el WhatsApp es el 096 511 642. Le mandamos el link. El jueves cerramos Hebreos y el lunes próximo estaremos comenzando versículo por versículo este libro de Isaías. Bueno, muy bien. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a hacer una oración para cerrar este estudio del día de hoy. Gracias, Señor. A través de tus enviados, los profetas, tú marcaste exactamente tu voluntad. En este tiempo la vemos claramente,
porque tenemos tu palabra escrita, porque tenemos los documentos que así lo avalan. Pero hoy, en este tiempo que estamos viviendo, donde el pueblo de Israel está viviendo esta situación que vive hoy, es clara y se manifiesta aún más la profecía que no han aceptado y que los lleva a estar pasando lo que pasa. No hay ejército, no hay poder, no hay tecnología que pueda defender a un pueblo que no escucha a Dios. Y el pueblo de Israel no ha escuchado a Dios y todavía no ha asumido que Dios estuvo entre ellos, que Dios les habló y lo persiguieron y lo crucificaron como hicieron con los profetas y hoy día siguen sin reconocerlo y ahí están las consecuencias. Señor, dale sabiduría a ese pueblo rebelde que no ha reconocido a nuestro Señor Jesucristo. Pueblo que conoce a nuestro Señor Jesucristo tendrá el escudo de la fe que va a proteger la nación. Mientras no se escucha a Dios, de nada servirá la guerra. Solamente traerá más dolor y seguiremos en una constante. Señor, te pedimos por esas vidas inocentes, para que puedan entender que hay una sola salvación y que eres tú, Señor, con el amor que tú nos has dado, para que lo acepten, para que lo asuman. El pueblo, tu pueblo elegido, Señor, muchas veces, estando en rebeldía, pagó las consecuencias y hoy la está pagando lamentablemente. Pueblo de Israel, acepten a Jesucristo. Él es la salvación única. Él es la luz. Él es el verdadero poder. Él es el Rey de Reyes. Hermanos, en nuestras oraciones por los que están sufriendo hoy día, tengamos claramente esta situación. Hablemosla. La gente no entiende lo que está pasando, pero gracias a nuestro Señor que nos ha dado su palabra del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, nosotros podemos comprender exactamente lo que pasa. Y tenemos que ser aquellos que podamos decirla y comentarla con los ignorantes del mundo. Cada uno de nosotros, Señor, con la sabiduría que nos da el Espíritu Santo, hagamos que seamos instrumento de tu palabra para que entiendan que eso que está sucediendo hoy día, allí, en la guerra, nunca estamos librados si no nos entregamos decididamente a nuestro Señor Jesucristo. Las consecuencias pueden ampliarse en un mundo tan intercomunicado. Señor, protégenos, protege a nuestras familias,
danos sabiduría y gracias por tu amor. Gracias, Señor. Te lo agradecemos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, la familia de cada uno de nosotros tiene un valor tremendo. Nuestros hijos, nuestros nietos, hoy están sufriendo por allá, por Israel. Por eso dupliquemos nuestro amor a los nuestros, a nuestros hermanos en Cristo, a cada uno de nosotros, porque el amor de Cristo tiene que ser proyectado y somos quienes debemos asumir precisamente ese servicio. Gracias, Pamela. Un saludo muy grande para toda tu familia, con toda la bendición. Anet, que nos está levantando la mano por allí, la vamos a escuchar con mucho gusto. Adelante, Anet. No, buenas noches, bendiciones. Y lo que quería decir es que perdón que llegué un poco tarde a la reunión, pero acá estoy. Bendiciones para todos. Bueno, como siempre, bienvenida, hermana. Usted sabe cuánto la estimamos, como a cada uno de los hermanos, a usted y a toda su familia también la bendición, y a Leticia, que nos acompaña, Ana María, que está también escuchando siempre todas estas clases. El jueves cerramos Hebreos. ¿Cuántos meses estudiando Hebreos? ¿Y cuántas cosas vieron de Hebreos se proyectan acá, en Isaías? Y que la Biblia es un todo, es la palabra de Dios. No tiene esas divisiones que formalmente se le ha dado para estudiarla. En realidad la Biblia es un todo. Con la bendición nos vamos a reencontrar entonces el jueves, ¿eh? Y buena semana para todos. Muchas bendiciones. Bendiciones. Muchas bendiciones. 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 Buena semana. Chao, chao. Chau, 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 chau.